Buenas noches. Antes de ir con lo mucho que ocurrió hoy, con la carta de la madre de la joven del ITAM que pensábamos se había suicidado, con la exoneración del gobierno a Manuel Bartlett, con las revelaciones que hizo el abogado en Estados Unidos de Genaro García Luna. Antes de eso y en medio del pleitazo que se traen demócratas y republicanos por la eventual destitución del presidente Trump, en medio de eso el Congreso de Estados Unidos aprobó por abrumadora mayoría, 385 a 41, aprobó el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, luego de más de 2 años de negociaciones. El presidente López Obrador saludó de muy buen grado la noticia. Ya se aprobó el tratado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Es una muy buena noticia. Es benéfico este acuerdo para el pueblo de Canadá, Estados Unidos y para nosotros los mexicanos. Estamos bien y de buenas. Bien y de buenas, dice el presidente, y es sin duda una buena noticia para la economía y para el ánimo nacional. El viernes vimos estas imágenes, unos 600 estudiantes del ITAM se manifestaron para exigirle al rector, Arturo Manuel Fernández, que se concentrara en la atención psicológica a los estudiantes. La protesta fue también un grito en memoria de Fernanda Michua, un estudiante de 20 años que, según los propios estudiantes, se había suicidado horas antes porque no pudo soportar la exigencia académica del ITAM. Por eso los estudiantes se manifestaron y denunciaron casos de conducta abusiva de profesores hacia los alumnos. La protesta se transformó el lunes en un paro activo que se mantiene hasta el momento. Hoy se expresó la mamá de esta joven. En su cuenta de Twitter, la señora Fernanda Gantus dio su versión que desmiente varias cosas que se daban como supuestas sobre la muerte de su hija Fernanda Michua. Escribo a través del dolor más profundo que un ser humano pueda sentir. Y desde ahí, desde el fondo de mi ser, quiero agradecer las muestras de respeto y cariño que han mostrado hacia mi hija María Fernanda Michua Gantus. A últimas fechas, ha existido demasiado ruido mediático acerca de la muerte de mi hija. Ruido que me atormenta por inexacto, banal y totalmente lejano a lo que mi hija pensaba y vivía. Por lo cual me gustaría apelar a su educación y buena disposición hacia ella para realizar aclaraciones pertinentes. Respecto a su fallecimiento, Fernanda sufría de ataques de epilepsia y depresión combinados con fuertes migrañas. Esta condición la mantenía oculta para que fuera tratada con las exigencias y compromisos de cualquier persona. Ella se encontraba en continuo tratamiento y medicada. Cabe aclarar que contaba con todos los cuidados médicos y familiares posibles. La causa de su muerte fue un prolongado ataque de epilepsia que su cuerpo no resistió. Dicho ataque se debió al gran estrés al que se encontraba expuesta por los estudios y a la sensible pérdida de su abuela en meses recientes. Ella amaba la vida y la vivía a plenitud. Se encontraba llena de planes y proyectos por realizar. Respecto a la situación con el ITAM, Fernanda tomó la decisión de estudiar en esa institución por su alto nivel de exigencia académica. Ella buscaba ser la mejor y nunca hubiera aceptado que el ITAM redujera su nivel académico. Su enojo permanente era la forma burlona y humillante que algunos maestros tenían hacia los alumnos. Desde el primer día, la amenazaron con la espada de Damocles de que no llegaría a graduarse. Mi hija detestaba ese ambiente, donde la empatía y la bondad de dichos profesores era inexistente, al punto de que en el último día de su vida, Fernanda salió llorando de un examen de Derecho por la humillación recibida por uno de sus maestros. Esta situación fue un detonante para el ataque que sufrió mi hija. Admiro, apoyo y respeto el movimiento estudiantil que se suscitó a causa de la muerte de mi hija y de otros 3 compañeros. Le suplico a los alumnos, en memoria de mi hija y por el cariño que le han profesado, que nunca más permitan que los humillen o degraden en ninguna situación en su vida.
Pero esos pocos profesores son los que hicieron que varios de mis compañeros se salieron y varios ya no están aquí. Sobre lo escrito en las redes sociales, sobre si era fifí, rica, mimada o incapaz de soportar la presión, no me interesa recibirlo ni tomarlo en cuenta. Mi hija solo era una mujer rodeada de todo el amor de su madre. Me encantaría que se entendiera que lo único que pido es respeto a la muerte de mi hija, al dolor familiar que nos embarga y que deseamos que nadie más tuviera que pasar. A los que la conocieron y la amaron, solo les pido que vivan un día a la vez, lloren, rían y amen, y recordando el título de una de las películas favoritas de mi hija, nunca se vayan sin decir te quiero. Estrujante el texto de la madre de esta muchacha. Mi hija no se suicidó. Las autoridades del ITAM presentaron esta tarde parte de las nuevas acciones con las que van a atender las demandas de los estudiantes. Está entre ellas la creación de un centro de enseñanza para los profesores, diagnósticos sobre la salud mental de todos los estudiantes y capacitación contra el acoso sexual. Recordarán que presentamos aquí unas imágenes muy duras a mediados de semana, unas imágenes que obtuvo el reportero de Grupo Imagen, Carlos Jiménez, sobre cómo se estaba extorsionando a comerciantes en la ciudad. Bueno, hoy policías de la ciudad de la Ciudad de México, detuvieron en una semana, informaron que detuvieron en una semana a 11 supuestos extorsionadores. Son miembros de la banda que vimos aquí, fue el martes, los que graban las torturas a comerciantes para presionar a familiares para que paguen las extorsiones. El martes Imagen Noticias presentó este video, donde se observa la golpiza que dan presuntos extorsionadores del grupo delictivo La Unión de Tepito a un par de comerciantes del centro histórico de la Ciudad de México. Con este tipo de videos presionaban a varios comerciantes para obligarlos a pagar cuotas para dejarlos trabajar. Los responsables de grabar esos videos ya están detenidos. Son estos tres sujetos de 21, 25 y 31 años de edad. Dos de ellos identificados como Manuel Escobar y Eric Morales. El viernes fueron aprendidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México cuando presuntamente vendían droga en la colonia Morelos. En el arresto se les aseguraron 36 bolsas de marihuana, 211 dosis de cocaína y una motocicleta negra. A partir de esta detención siguieron la pista para dar con los otros implicados en la venta de droga y la extorsión a comerciantes en la zona de la Merced, el centro histórico y la colonia Morelos. Así identificaron que en los alrededores del mercado Granaditas, un grupo de personas extorsionaban a comerciantes pidiéndoles dinero a cambio de no lastimarlos. Y hace unas horas fueron detenidos 8 implicados más, 6 en la calle Manuel Doblado y Joaquín Herrera en el centro histórico. Se trata de 4 hombres y 2 mujeres, una de ellas menor de edad, quienes fueron sorprendidos cuando intimidaban a vendedores de la zona. Trataron de huir, pero después de una persecución fueron detenidos. Les aseguraron 2 armas de fuego y una báscula gramera. Ellos se identificaron como Jefferson Vladimir, Renata Dazaé, Talia Ivonne, Michael y Oscar Saúl. 6 horas después, en el mismo centro histórico, pero en la calle Rodríguez Puebla, fueron detenidos otros 2 implicados con esa banda de presuntos extorsionadores y vendedores de droga. Se trata de 2 jóvenes que dijeron llamarse Brandon Kevin y Jonathan Jair. Dos de los 8 detenidos de hoy ya habían estado presos, pero por otro delito, robo a transeúnte. Y para salir de estos temas, esta imagen, un nuevo asalto al transporte público quedó grabado en las cámaras de videovigilancia de una combi en Ecatepec. Esto ocurrió en la colonia Melchor Musquiz, a la altura del Metro Olímpica.
Aquí está bien. Todo, dije todo, la cartera. Vamos, muy igual las vueltas, ¿no? Te da que quitas tu vuelta, si no te voy a tirar un balazo. A ver, las vueltas, así que las vueltas, que no vengo a jugar. ¡Cuida tu vuelta, culera! No, espérame. Ya no, déjame sacar. Por eso, a ver, si no vengo acá, por eso. Las imágenes de costumbre. Esta tarde la Fiscalía del Estado de México informó que detuvo ya a este hombre que aparece en el video. Lo identificaron como Carlos, de 22 años, responsable de este asalto ocurrido la mañana del sábado. Y justo hoy se informó que por acuerdo del Gobierno del Estado de México y transportistas aumentará la tarifa del transporte público a partir del 1 de enero. El pasaje mínimo, es decir, el de los primeros 5 kilómetros de viaje, va a subir de 10 a 12 pesos y además subirá 25 centavos por kilómetro adicional. Pues la decisión, como es obvio, no le gustó a los usuarios del servicio, quienes se quejan de mal servicio de camiones y combis y además se quejan, desde luego, de estos asaltos que son el pan de cada día. Se me hace un poco injusto porque es de los peores transportes, te tocan asaltos, te toca de todo. Ya se empató con el kilo de tortillas, ¿no? Ya está 12 a 12, pues no, o sea, pues ¿dónde no? Prefiero mejor un kilo de tortillas que irme caminando, ¿no? La verdad. Había interés por saber cómo iba a tratar el gobierno las acusaciones sobre el patrimonio del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Bueno, pues esta tarde Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, presentó los resultados de esta investigación, la investigación contra Manuel Bartlett, señalado de haber omitido en su declaración patrimonial más de 20 inmuebles y casas que están a su nombre. Hoy la secretaria de la Función Pública dijo que Manuel Bartlett no violó la ley. La investigación de la Secretaría de la Función Pública concluyó que el director de la Comisión Federal de Electricidad nunca faltó a la verdad sobre las propiedades que manifestó tener en sus declaraciones patrimoniales de 2018 y 2019. Y convertida a partir de ahora en la encargada de fiscalizar el alcance de las relaciones sentimentales de los funcionarios de la 4T, la secretaria Irma Eréndira Sandoval dio por buena la historia que en septiembre de este año nos compartió el señor Manuel Bartlett. Declaré no tener cónyuges, concubina o concubinato ni dependientes económicos. Entonces, en ocasión de las publicaciones sobre las propiedades de la pareja del funcionario, esa declaración de soltería le valió muchas críticas que horas después lo llevaron a aclarar que con la señora Julia Abdala tenía una feliz relación de 2 décadas, pero que ello de ninguna manera implicaba la existencia de un concubinato. Y hoy, la responsable de evitar que los servidores públicos nos vean la cara, validó la soltería del titular de la CFE y con este hecho lo exoneró de la obligación de dar cuenta y seña del patrimonio de su pareja. Este asentó que es soltero, sin cónyuge, concubina o concubinario, además de que no tiene dependientes económicos. La secretaria de la Función Pública explicó que estas investigaciones comprobaron que no existe ningún motivo para hablar de concubinato, porque viven en domicilios separados, nunca han cohabitado por más de 2 años en una misma casa y no tienen hijos comunes. Respecto de la señora Julia Elena Abdala Lemus, es un hecho público y notorio que sostiene una relación sentimental con el señor Manuel Bartlett Díaz. Sin embargo, no tienen el carácter de cónyuge o concubina. De manera que en el caso del funcionario investigado no hubo doble juego ni existen irregularidades administrativas. Todo en orden. Levantamos todas las piedras que se tenían y aquí buscamos y no encontramos. Y si bien el director de la CFE tiene razones para celebrar,
Su declarada soltería y feliz relación sentimental dio paso a una nueva tarea en la Secretaría de la Función Pública. Una tarea que difícilmente hará felices a los funcionarios de la 4T, obligados a partir del próximo año a revelar con quién andan y a quiénes quieren. Y algo más. A partir del próximo año, los servidores públicos estaremos obligados a declarar todos, absolutamente todos los bienes de las personas con quienes tenemos un vínculo de afecto o sentimental como parejas. Y en ese sentido, el licenciado Manuel Bartlett Díaz estará obligado a rendir cuentas del patrimonio de la señora Abdala. ¿A partir de qué ley? ¿A partir de qué puede hablar un funcionario público como lo ha hecho esta noche la secretaria de la Función Pública? ¿Qué quiere decir? Que si un servidor público sale en un par de ocasiones, durante un par de semanas con una persona, si una funcionaria sale con su pareja, 2 semanas, 3 semanas, esa persona va a tener que declarar, más bien se va a tener que informar sobre las propiedades de esa persona. Pero en fin, dijeron que levantaron todas las piedras y no encontraron absolutamente nada. Queda ahí la crónica de Ivonne Melgar. La investigación de la Secretaría de la Función Pública se centró en las propiedades tanto de la pareja de Manuel Bartlett, de Julia Abdala, como de sus hijos. La Función Pública concluyó que en todos estos casos Manuel Bartlett no tenía por qué declarar esos bienes, 20 y tantos bienes, porque fueron adquiridos con dinero de los hijos y con dinero de Julia Abdala, no con el de Manuel Bartlett. Hablando de la Comisión Federal de Electricidad, a las 6:40 de la tarde comenzó un incendio en la subestación eléctrica de la Comisión, ubicada en la colonia Santa Marta Catitla, en Iztapalapa. Protección Civil y bomberos desalojaron a unas 3,000 personas, inmuebles de alrededor de la subestación, por el riesgo natural de que se propagara el fuego. Hasta ahora se reportan 11 personas intoxicadas y está todo bajo control. Lourdes, buenas noches. ¿Qué ocasionó el incendio? Ciro, buenas noches. Pues este incendio se ha controlado ya al 100% de esta subestación eléctrica en la alcaldía de Iztapalapa. Los vecinos en estos momentos pues están a la espera de que regrese la energía eléctrica. Ya algunos policías, también integrantes de la Guardia Nacional que llegaron para estar pues vigilando esta zona, se han estado retirando y bueno, en las próximas horas se espera que quede restablecida la energía eléctrica al 100% en esta colonia de Santa Marta Acatitla. ¿Qué ocasionó este incendio? Todavía no se sabe. La secretaria de Protección Civil capitalina informó que están todavía las investigaciones, que este resultado todavía no lo tienen, pero que el incendio está controlado, pues ya no hay peligro en esta zona, Ciro. Gracias, Lourdes. Gracias, buenas noches. Genaro García Luna contrató en Estados Unidos a la firma de abogados Quinn Emanuel para defenderlo durante el juicio que enfrentará en Nueva York el próximo año. Por la mañana hablamos con Juan Pablo Morillo, uno de sus abogados de este despacho. Nos dijo que Genaro García Luna va a estar todavía de 2 a 3 semanas en Dallas antes de que lo lleven a Nueva York. Y también dijo esto. Él no tiene ninguna intención de declararse culpable. ¿Nos puede repetir esta frase? ¿No tiene ninguna intención Genaro García Luna de declararse culpable? Exactamente. El señor García Luna tiene toda la intención de defenderse y no tiene ninguna intención de llegar a ningún acuerdo con el gobierno americano o con el gobierno mexicano. Quinn Emanuel es una de las firmas de abogados más grandes y más temidas en Estados Unidos. Han defendido casos como el de la FIFA en la investigación de corrupción de hace unos 5 años. Defendieron al comediante Bill Cosby, sentenciado a 10 años de prisión por abuso sexual. Hasta hace poco uno de sus socios era el actual embajador en México, el señor Christopher Landau. Hay que recordar que la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York presentó 4 cargos en contra de Genaro García Luna. 3 son por conspirar para traficar o distribuir cocaína en Estados Unidos. Incluso informó la Fiscalía que hubo supuestos sobornos del cártel de Sinaloa. El último cargo
es por mentir para obtener su ciudadanía. Sobre estas acusaciones, corrigió, y esto es lo que nos dijo el abogado Juan Pablo Morillo. Nosotros no vemos este caso exactamente de narcotráfico. Nosotros creemos que la alegación de narcotráfico contra nuestro cliente no tiene ningún fundamento. La alegación es de haber obtenido sobornos para ayudar al cartel a transportar drogas a Estados Unidos, pero la alegación es una de corrupción, de soborno. La evidencia que tiene el gobierno americano contra nuestro cliente es, como usted dice, testigos protegidos. No conocemos de ninguna otra evidencia contra nuestro cliente. No conocemos grabaciones, no conocemos videos, no conocemos fotos, no conocemos documentos. Si consiguen esto, la historia puede dar un vuelco. Si consiguen esto los abogados, cambiar el caso de uno de narcotráfico a uno de corrupción. El abogado Morillo nos dijo también que espera un juicio rápido, aunque calculó que difícilmente llevará menos de un año para que se dicte sentencia en la Corte de Nueva York. El presidente López Obrador habló sobre este juicio y sobre la situación de García Luna en Estados Unidos. Es seguro que García Luna va a declarar, va a hablar, porque si no dice nada, oculta cosas, va a ser mayor la pena si resulta responsable. Vamos a ir conociendo poco a poco los hechos. Sí existe ese mecanismo de reducir penas si se colabora informando sobre lo que sucedió en este caso de García Luna. García Luna terminará cantando, eso es lo que cree el presidente López Obrador. Anoche informamos que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que se detectó que una empresa relacionada, así dijo, con la familia de García Luna, habría recibido transferencias irregulares por unos 2,000 millones de pesos que habrían salido de la Secretaría de Gobernación. Hoy temprano el presidente López Obrador agregó que esto ocurrió en el gobierno del expresidente Felipe Calderón, pero rápidamente Fernando Gómez Montt, que fuera secretario de Gobernación en ese sexenio, negó la acusación, y lo propio hizo Juan Marcos Gutiérrez, quien fue subsecretario en la gestión del fallecido José Francisco Blake. El expresidente Felipe Calderón escribió en Twitter: Fernando Gómez Montt y Alejandro Poiré, no mencionó, exsecretarios, y Juan Marcos Gutiérrez, subsecretario de Francisco Blake, negaron que la Secretaría de Gobernación en mi gobierno haya desviado recursos a empresas de García Luna. Toca al gobierno precisar la información. No puede acusarse en general y sin pruebas. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo ahora que la investigación no solo alcanza al gobierno de Felipe Calderón, sino también al de Enrique Peña Nieto. Evidentemente son, digamos que hay operaciones financieras y transacciones irregulares relacionadas con el señor García Luna durante los 2 sexenios. Pero fue... y en varios espacios. ¿En qué otras secretarías fue? ¿En qué otras? No solo Gobernación. En Hacienda también. En fin, hoy le volvieron a preguntar al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, si tuvo relación con Genaro García Luna, y respondió que lo conoció una vez, que estuvo con él 30 segundos e insistió en que nunca recibió una instrucción directa de García Luna. En otras cosas, el juicio político contra Donald Trump, que ayer votaron los demócratas, queda en la congeladora. Los demócratas que dominan la Cámara, el Congreso, no han enviado al Senado los cargos por abuso de poder y obstrucción. Quieren que primero el Senado, con mayoría republicana, establezca las condiciones del juicio. El presidente Trump sigue sin mostrarse preocupado. Hoy retó a los demócratas, les dijo que saben que van a perder en el Senado. Now I understand they're playing games. They don't want to put in their articles, their ridiculous, phony, fraudulent articles. It's a hoax. It's a setup. It's a horrible thing they did. They're ashamed of them because it's what they've done is wrong, and it's bad for the country, very, very bad for the country.
Vamos a ver esta historia, una historia de Navidad, por lo que se había prometido para estas fechas. Hace 2 semanas presentamos aquí una historia con la queja de los vecinos del multifamiliar de Tlalpan, que se cayó en los sismos del 2017. Reclamaban que las constructoras iban muy atrasadas con las obras de reconstrucción para que les entregaran sus departamentos y veían difícil que les dieran los departamentos en diciembre, como se había comprometido la autoridad. Esta mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se apareció por ahí, hizo un recorrido y confirmó lo que los vecinos tanto temían. Esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, atendió el llamado que hicieron por semanas los vecinos del multifamiliar de Tlalpan y acudió a la zona para supervisar el trabajo de las constructoras. Los vecinos inconformes fueron citados a las 10 de la mañana, pero cuando llegaron, la jefa de gobierno, el comisionado para la reconstrucción y su comitiva ya habían empezado el recorrido para medios de comunicación, sin ellos. Sí nos parece de muy mal gusto pues esta simulación política de venir media hora antes, traer prensa, ver lo que ella quiere que se vea. Así que decidieron alcanzarla y cantarle sus demandas. Si Claudia cumpliera, en mi casa ya estuviera. No quiero oro ni quiero plata, yo lo que quiero es volver a mi casa. El recorrido duró más de 2 horas. Entraron a 9 de los 10 edificios que conforman el multifamiliar. En algunos, como el 3A, 3B o 3C, pudieron comprobar que los trabajos estaban atrasados. La jefa de gobierno pidió a las constructoras un balance de cada obra. En el cálculo que ustedes tienen de por si se tardan una semana más para decir claramente que se va a tardar. Sí, lo único que se nos puede porque... llegar a desfasar es el tema de carpinterías que son puertas y closets. Imagen Noticias visitó el edificio 4B, el mismo en el que hace 2 semanas documentamos la falta de instalaciones eléctricas, red sanitaria y closets. Los departamentos de la planta baja mostraban un avance, pero en niveles superiores no había nada nuevo. No estaba previsto que la jefa de gobierno viniera aquí, entonces tenemos los muebles de baño, los tenemos aquí en el área de la estancia, los cables para los contactos siguen estando expuestos, solamente vemos avance en la colocación de las llaves de la tarja, la parte que corresponde al boiler, no hay ningún avance. No hay luz para habitar, ¿no? O sea, es más, no hay condiciones ni para hacer una mudanza. Al final del recorrido, la jefa de gobierno de la Ciudad de México reconoció que los trabajos en el multifamiliar de Tlalpan tienen un mes de atraso. Aseguró que habrá sanciones contra las constructoras y estableció un nuevo calendario de entregas de los edificios. Las empresas dicen que es porque se han estado pidiendo otras cosas, hay que revisar eso con las supervisoras, pero si se encuentra que en efecto fue porque no tuvieron suficientes trabajadores, pues vienen las sanciones que están establecidas en los contratos. Pues sí nos preocupa que es el tercer recorrido que se hace, la vez pasada fue lo mismo. Falta por entregar 7 de los 10 edificios del multifamiliar de Tlalpan. De acuerdo con el nuevo calendario, 6 de esos 7 edificios, de acuerdo con esto, se van a entregar el 15 de enero. El edificio restante se entregará a finales de mes. Veremos si en esta ocasión se cumple el plazo. ¿Qué más tenemos, Cristal? Así amaneció la Sierra Norte de Puebla. El Frente Frío 23 provoca temperaturas bajo cero en algunos puntos del estado. Protección Civil informó que continuará el frío con registros de hasta -5 grados centígrados y también algunas heladas en las sierras poblanas con caída de aguanieve. En el caso de Oaxaca, hasta 2 grados bajo cero se resienten en las comunidades serranas donde amanece escarchado y con neblina. En la Ciudad de México fue activada la alerta amarilla por pronóstico de bajas temperaturas para las primeras horas de mañana, viernes, sobre todo en las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, que esperan temperaturas entre los 4 y 8 grados centígrados.
5 personas fueron detenidas en los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Estado de México, Baja California y Quintana Roo por participar en una red de pornografía infantil. La Fiscalía General de la República ubicó a Freddy Giovanni Chan, Jesús Muñoz, José Cano, Julio García y César Oliva a través del operativo Ángel Mancillado, que consiste en el intercambio de información entre más de 25 países para detener a los integrantes de redes de WhatsApp dedicadas a compartir este tipo de material ilícito a nivel internacional. Los detenidos quedaron a disposición de un juez en San Luis Potosí. Luego de pasar 40 años esperando el día de su ejecución en el Corredor de la Muerte en Texas, César Fierro, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, acusado de asesinato, recibió la anulación de sentencia por un error en las instrucciones giradas al jurado de su juicio en 1980. El tribunal envió su caso de regreso a El Paso para una nueva audiencia, aunque su condena por asesinato continúa. En 1979, el chofer de un taxi recibió un disparo mortal mientras manejaba y su cuerpo fue abandonado en un parque. Un adolescente declaró a la policía de El Paso que vio a Fierro dispararle al chofer desde el asiento trasero del vehículo. Los abogados de Fierro argumentaron durante mucho tiempo que la única evidencia que lo relacionó con el crimen fue el testimonio del joven. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. El presidente López Obrador designó a Raquel Buenrostro como nueva titular del SAT, el Sistema de Administración Tributaria. Raquel Buenrostro toma el lugar de Margarita Ríos Farjat, quien asumirá como ministra de la Suprema Corte de Justicia en enero. Raquel Buenrostro era hasta hoy oficial mayor de la Secretaría de Hacienda. Su lugar en ese cargo va a ser ocupado por Talía Lagunas, quien era coordinadora técnica de la presidencia. Usted que me está viendo puede ponerse a aplaudir. No le voy a dar noticia hoy no le voy a dar ninguna noticia. La vio ayer aquí con el padre del análisis superior. Dije que a pesar del juicio de destitución de Trump, iban a aprobar el Tratado de Libre Comercio conocido como TEMEC. Entonces lo único que deberían hacer, tú, el staff, quienes nos ven en la televisión, deberían aplaudir y decir, qué grande eres, padre del análisis superior. Eso es en otro programa, pero bueno, a ver. Además, eso que decías ya lo decía todo el mundo. Desde el martes de la semana pasada. No decían que lo iban a aprobar hoy, pero sí en enero. No hace gran diferencia. Hace una diferencia fundamental. Hace una diferencia fundamental. Entre más rápido se moviera Estados Unidos, quiere decir que estaban totalmente de acuerdo republicanos y demócratas, que pasara lo que pasara, con el juicio de destitución, con las elecciones, México tiene un tratado de libre comercio, un TEMEC, el cual está blindado, gane quien gane la siguiente elección, gane quien gane, si Trump se reelige, si llega un demócrata, ya no tendremos tema con el Tratado de Libre Comercio, tendremos un bloque regional cerrado hacia el resto del mundo. Eso es una gran noticia. Y que se haga rápido es una señal política de que estaban de acuerdo, de que las partes cumplieron sus tratos, de que todo estaba bien. Y por el Senado va a pasar sin problema. ¿Es todo? Es una maravilla. No, es todo de tu parte, digo. No, pues si quieres remato, nada más. No. Remátala, David. Una gran decisión del presidente nombrar a Raquel Buenrostro como jefa del Servicio de Administración Tributaria. Una mujer honorable, inteligente y que tiene una gran capacidad. Realmente le volvió a atinar el presidente. Tendríamos que cerrar con la buena noticia del voto de Estados Unidos para aprobar el tratado comercial con México y Canadá, pero apareció el ingeniero Jiménez Espriu. Estamos por llegar al 24 de diciembre. En Navidad se cumplirá un año de la caída del helicóptero en que viajaban la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, su esposo, el exgobernador, senador Rafael Moreno Valle y otras 3 personas. Un año y el gobierno ha sido incapaz de informar por qué se cayó el helicóptero, incapaz de aclarar si fue un accidente o un atentado. Un año y el funcionario a cargo de la investigación toma chunga la desgracia. ¿Cómo van las investigaciones sobre el accidente de Marta Erika Alonso ahora que ya está a punto de cumplirse un año? ¿Cuándo van a dar informe? El primer trimestre del año próximo. Ya están todos los análisis hechos. Vamos a dar un breve informito el 24. ¿Cómo dijo el secretario Jiménez Espriu?
Vamos a dar un breve informito el 24. Un breve informito. Esa es la actitud del secretario de Comunicaciones y Transportes a un año de las 5 muertes. ¿Pensará el señor Jiménez Espriu en los padres, en los hermanos, en los hijos de Marta Erika, de Moreno Valle y de las otras 3 personas? Y si ya están todos los análisis hechos, ¿por qué seguir torturando con eso de que los darán a conocer hasta el primer trimestre? ¿Por qué? Qué siniestro manejo de un caso. Las palabras del señor Jiménez Espriu suenan a burla siniestra. Es su regalo de Navidad. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.